Cada día se acusa con mayor claridad en el mundo la ineficacia y el contrasentido de la democracia inorgánica formalista, que engendra una permanente guerra fría dentro del propio país, que divide y enfrenta a los ciudadanos de una misma comunidad, que inevitablemente alimenta los gérmenes que más tarde o más temprano desencadenan la lucha de clases, que escinde la unidad nacional al disgregar en facciones beligerantes una parte de la nación contra la otra, que fatalmente provoca con ritmo periódico la colisión entre las organizaciones que se dicen cauces y mecanismos de representación pública, que en lugar de constituir un sistema de frenos morales y auxiliares colaboradores del gobierno, alimentan la posibilidad de socavar impunemente el principio de autoridad y el orden social. ¿Acaso no preveía Franco con estas palabras las consecuencias ya visibles y alarmantes del abandono de los principios durante el año transcurrido desde su muerte? El proyecto de reforma se halla en conflicto con la filosofía política del Estado que surgió de la Cruzada. Si el proyecto prospera, por muchos y hábiles que sean los mecanismos correctores, lo que no podrá conseguirse, como no sea rechazándolo, es que el acatamiento a la ley de Dios según la doctrina de la Santa Iglesia Católica, la unidad entre los hombres y las tierras, la subordinación al interés nacional de los intereses individuales y colectivos, la monarquía tradicional, la representación orgánica, la justicia social, la función social del trabajo, la iniciativa privada, la concepción comunitaria en intereses y propósitos de la empresa a que aluden los principios que enumero en mi enmienda, sean respetados por las decisiones soberanas de una mayoría cuya voluntad puede manipularse en el caldo de cultivo que es, para los grupos de presión, la democracia inorgánica. De la patria como fundación y del Estado al servicio de la misma, pasaremos, si la reforma se aprueba, a la comunidad política como fruto de un pacto social y al Estado como espectador o como súbdito, aunque parezca paradoja, del partido más fuerte o de los partidos coaligados. La argumentación esgrimida para el rechazo de la enmienda es inválida. Vayamos por partes. Primero, la ley de principios no es del mismo rango político que las leyes fundamentales. No se trata de leyes hermanas, no están sujetas al mismo tratamiento. La alusión que hace la ponencia al artículo 10 de la Ley de Sucesión es incompleta. Efectivamente, dicho artículo en su párrafo segundo dice que para derogar o modificar las leyes fundamentales será necesario, además del acuerdo de las Cortes, el referéndum nacional. Pero olvida la ponencia que el párrafo primero de ese artículo enumera las leyes fundamentales que se pueden derogar o modificar por ese procedimiento extraordinario. Tal enumeración exhaustiva comprende el fuero de los españoles, el fuero del trabajo, la ley constitutiva de las Cortes, la ley de sucesión y la del referéndum nacional. ¿Quién autoriza a la ponencia a incluir la ley de principios en la enumeración del artículo 10 de la ley de sucesión? El que las leyes fundamentales se puedan modificar y derogar y no los principios responde a la distinta naturaleza de aquellas y de estos. Los principios y la ley que los recoge son algo así como lo subyacente de la Constitución, o lo que los juristas alemanes llaman la Constitución de la Constitución, es decir, la filosofía política de un sistema determinado, la expresión viva de las valencias que definen e identifican a una comunidad concreta, y en este caso a España, la base de lo permanente que decía José Antonio y que no puede ponerse en peligro. Por eso, Franco, previendo la argumentación de la ponencia de que desde el punto de vista legal todas las leyes fundamentales tienen el mismo rango jurídico, aseguraba que la ley de principios posee su propia singularidad y con ella un valor relevante. Y esto es así, añadía, no porque los principios contenidos en dicha ley se declaren por su propia naturaleza permanentes e inalterables, sino porque en ellos se perfila y descansa la estructura de nuestro sistema político. Por eso, más allá de la Constitución francesa o de la Constitución soviética, por poner algunos ejemplos, subyace una filosofía política inderogable, como no sea por medio de una sustitución del Estado, de signo liberal o de signo marxista. Un ilustre soldado decía no hace mucho, saludando oficialmente al rey de España: en la vida de las naciones hay unos principios consustanciales con su manera de ser, incrustados en su alma, que cuando se olvidan o simplemente se vulneran, la vida de la nación se desarrolla en un estado de inquietud e intranquilidad y al final surgen el caos, la destrucción y la miseria.
Quizá por eso, el artículo 9 de la propia ley de sucesión, distinguiendo el rango diferente de las normas en juego, establece que el rey ha de jurar las leyes fundamentales, así como lealtad a los principios que informan el movimiento nacional. B. El artículo 43 de la Ley Orgánica del Estado, con análogo carácter diferenciador, habla de que el juramento de fidelidad que han de prestar las autoridades y funcionarios públicos se refiere a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Y C. El artículo 2 de la propia ley de 17 de mayo del 58 preceptúa no un juramento genérico a todas las leyes fundamentales, sino a la de estos principios. El juramento, pues, se presta a una ley, la de principios, que no puede modificarse por su propia naturaleza, porque es presupuesto de la Constitución, y a unas leyes que, por ser constitucionales, pueden modificarse y derogarse según el procedimiento que la propia Constitución establece. Decir, como lo hace la ponencia, que la expresión por su propia naturaleza no puede referirse más que a su naturaleza constitucional, porque las calificaciones legales solo son relevantes en el mundo del derecho, es una interpretación muy respetable, pero forzada y retorcida, que no puedo compartir. Que la inscripción de un derecho en un registro público, sea constitutiva o declarativa, podrá ser una calificación legal solo relevante en el campo del derecho. Pero que la ley diga, por ejemplo, que el matrimonio es indisoluble, es una calificación que no solo escapa al mundo del derecho, sino que el derecho positivo recoge de la naturaleza misma de la institución matrimonial. Segundo, dice la ponencia que la modificación o derogación de los principios cabe, además, porque según la propia ley, artículo 1, son la síntesis de los que inspiran las leyes fundamentales. Por tanto, si éstas pueden modificarse, de esta modificación se seguirá la de aquellos. El argumento es muy pobre, porque entonces huelga que ese mismo artículo los declare permanentes e inalterables. Ello supone una contradicción in terminis, una falta absoluta de lógica, imperdonable en asuntos de tan vital importancia. Por eso es que, además, las cosas no son así. Los principios no son una síntesis extraída de las leyes fundamentales, obtenida por destilación meticulosa de estas, de tal forma que, si cambiamos los ingredientes de la infusión, el líquido resultante tendrá un color y un sabor distintos. No, las cosas, como digo, no son así, sino que son todo lo contrario, pues tales principios coinciden, como señala el breve preámbulo de la ley, con los ideales que dieron vida a la cruzada, cruzada e ideales, que son los únicos que históricamente legitiman el Estado actual, la monarquía y la Constitución. Los principios son síntesis, es verdad, pero no como resultado, sino como savia, como fuente inspiradora y animadora de ese mismo Estado y de su ordenamiento jurídico. Los principios, por serlo, son inmutables. Es lo que permanece a pesar de los cambios. Más aún, partiendo de su fuerza genesíaca y creadora, los cambios han de producirse bebiendo de su manantial, acudiendo a las ideas que cobijan. De las leyes fundamentales no se obtienen los principios, sino que tales leyes son fruto y emanación de ellos. A partir de los principios, toda perfección es posible cara al futuro, como ahora se dice. Toda vulneración de ellos es un error incalculable y un regreso al pasado, porque, como dijo Franco, no hemos configurado una doctrina para que esté solo vigente en el momento en que vivimos, sino para que en el mañana siga proyectándose con ímpetu y vigor sobre las instituciones que hemos creado. Tercero.